Bienvenidos a Pasión por el Derecho y la Justicia. Este es un espacio donde los abogados transforman la sociedad. Soy Alberto González Mebarak y hoy me encuentro con un abogado brillante, de carácter, que casi no concede entrevistas, pero que es un abogado que defiende causas justas, el doctor Víctor Mosquera. Abogado, penalista, experto en Derecho Internacional, en Derechos Humanos, es respetuoso por las libertades, es respetuoso por los derechos de cada persona, se ha caracterizado por defender, incluso poniendo en riesgo su tranquilidad, su propia vida. Si hay algo que define al doctor Víctor Mosquera es que para él también el derecho es un acto de fe y de coraje. Doctor Víctor, muchas gracias por haber aceptado conversar conmigo, por haber abierto las puertas de su casa aquí en Bogotá y bienvenido a Pasión por el Derecho y la Justicia. Alberto, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, conversemos. Bueno, doctor Víctor, la primera pregunta obligada, digamos, ¿por qué nace esa pasión por estudiar Derecho? La pasión mía respecto al derecho nace de querer que las personas en una sociedad tengan acceso a todos los derechos y que las personas tengan en condiciones de igualdad la posibilidad de que el derecho les transforme las vidas. Entonces, desde muy pequeño, yo vengo de una familia de abogados y siempre me inculcaron que había que buscar que las personas recibieran lo justo. Y toda la vida me enseñaron en eso, me enseñaron a trascender. Entonces, desde muy pequeño decidí ser abogado y decidí que quería aportarle a la humanidad. O sea, somos muchos en el mundo, pero pienso que todos aportando algo, así sea muy pequeño, puede construir una mejor civilización hacia el futuro. Entonces me nació la idea de ser abogado y aportar algo. Eso siempre lo he tenido en mente. Exacto. Yo estuve desde muy joven haciéndole seguimientos de caso. Vi cómo en las audiencias lo presentaban como culpable sin haberlo condenado, vi cómo se le violaba la presunción de inocencia, vi cómo se desarrollaban ciertas, digamos, violaciones a sus garantías y no tenía un defensor, o sea, no tenía algo también como en la segunda instancia. Entonces viajo a Italia y empiezo a tecnificarme en ese tema, en derechos humanos. Me guío mucho por la Corte Europea de Derechos Humanos, recibo clases de una de las eminencias más importantes que es Sergio Marchisio. Sí. Él básicamente es uno de los profesores menos leídos en Colombia porque su trabajo es en inglés y en italiano, pero es uno de los más garantistas en garantías judiciales. Entonces empiezo a entender esa dinámica y regreso a Colombia ya con la formación de maestría y le digo a Andrés Felipe Arias, él me conocía, pero me conocía en un activismo, era de joven en política. Yo ya no estaba en eso, pues casado, ya había hecho una maestría. Le digo, yo no quiero, digamos, seguirlo defendiendo en la manera como de informar y decir o apoyarlo en temas de actividades políticas, sino yo lo quiero defender a usted en un escenario que nadie lo ha defendido y es en temas de derechos humanos. Confíe en mí. Entonces me dice, Víctor, ¿cómo así? Le dije, sí, mire, yo creo que usted no tiene garantías en Colombia. O sea, usted pues estaba afrontando un proceso donde él estaba refugiado en Estados Unidos. Le dije, yo quiero defenderlo. Déjeme defenderlo en un tribunal internacional y exponer toda su causa y la violación mayor, que es la doble instancia. Me decía, pero es que eso nadie ha ganado nada. Mire que la izquierda siempre fue la que me dio duro, esos grupos allá en Naciones Unidas, en el sistema interamericano, no me van a escuchar. Le dije, confía en mí. Que ese fue el primer voto de confianza de un cliente. Mi primer cliente es Andrés Felipe Arias. Okay. Entonces me dice, bueno, está bien, ¿qué necesite? Le necesito poder y yo me encargo de usted. Trabajamos durante 2 meses en revisar acción por acción lo que le había pasado, el proceso, cómo había empezado, cómo había terminado. Y pues o sea, las violaciones de él eran graves, pero la violación mayor que yo encontré, dije, aquí puedo trascender, y es que me encontré con que habían seres humanos en Colombia que no tenían un derecho a la doble instancia. Habían seres humanos que la Corte Suprema y la Constitución en sí misma decían que por ser aforados, es decir, por ser directores administrativos, ministros,
iban a ser juzgados por el máximo órgano, que es la Corte Suprema, y que por ese solo hecho ya no tenían que tener el derecho universal a la doble instancia. Básicamente es el razonamiento. Esto se presentó ante el Comité de Derechos Humanos. Se presentó, digamos, dando a conocer la postura a nivel internacional. Los precedentes es: todo ser humano tiene derecho a recurrir su fallo ante un tribunal independiente e imparcial que no sea la misma instancia. ¿Por qué? Pues porque se necesita que otras personas revisen las actuaciones de estos jueces. Al principio hubo un debate muy fuerte porque Colombia contestaba diciendo: ¿cómo me va a decir que él está exigiendo el derecho a la doble instancia si fue juzgado por el máximo organismo del país? Muy pocas personas tienen el privilegio de ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Y nuestro argumento siempre era: eso no puede ser así. O sea, las personas tienen derecho a ser juzgadas 2 veces y establecerse por un tribunal superior, o que se revise su condena y que se establezcan parámetros claros. Eso fue un debate de 2 años, Andrés Felipe privado de su libertad en Miami, yo dando el debate en Ginebra, Suiza, explicando por qué era necesario esa segunda instancia. Empiezo a encontrarme muchos casos similares de personas igual, condenadas en única instancia, y empiezan a llegar este tipo de personas contándome todos los problemas que tuvieron, o sea, no análisis de las pruebas, la Corte Suprema de Justicia muy sesgada en ciertos sectores políticos. Finalmente, el Comité de Derechos Humanos toma una decisión trascendental y sanciona a Colombia diciendo que Colombia viola el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y que está violando la segunda instancia, y exige a Colombia darle la segunda instancia a Andrés Felipe Arias. Entonces, para mí y para mi oficina, que ya empezamos a tener otros casos, pues fue trascendental. Pero vaya ahora, entonces tome esa decisión y aplíquela en Colombia. Entonces eso también fue otro reto. A mí me encantan los retos, a mí no me gustan los casos fáciles, sino me gustan los casos complicados, donde se pueda existir una estrategia a nivel nacional e internacional. Siempre lo he considerado así. Entonces, traiga esa decisión del comité a Colombia y hágala vinculante. Colombia ya tenía un derrotero diciendo que las decisiones de Naciones Unidas no eran vinculantes. Y me metí en la cabeza que sí eran vinculantes, pues porque si Colombia suscribe y ratifica un tratado internacional, si argumentan y presentan pruebas dentro de un proceso, ¿cómo no va a ser vinculante la decisión? O sea, sería un país mal perdedor, porque lo que hace es, si la decisión sale a favor del Estado, entonces ahí sí el tratado funciona, pero si no sale, entonces no la cumplo, porque no es vinculante. Empezamos una tarea de: señor, sale casación penal, cumpla la decisión del comité. La sala de casación penal al principio había mostrado que sí iba a cumplir la decisión y que le iba a dar ese, pero finalmente nos contestaron, me recuerdo muy bien, un 15 de enero, diciéndome el magistrado ponente: no voy a cumplir la decisión, eso no es vinculante. Entonces yo, no es vinculante, me reúno con todo mi equipo y organizamos una tutela. Y le explicamos al juez que esto lo sabíamos que iba a llegar a la Corte Constitucional. Le decíamos al juez cómo, después de un debate jurídico de 2 años, alegatos de admisibilidad, alegatos de fondo, pruebas, no van a cumplir una decisión, porque son malos perdedores y tienen que cumplir las decisiones internacionales bajo el principio de buena fe. Pues el juez laboral no me da la razón, la sala civil sí me da la razón. Primero me la da la sala civil, me dice: sí, efectivamente, el tratado es vinculante. Luego la laboral dice que no, revoca la decisión, y esto llega a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional recoge todo lo que los abogados habíamos reclamado durante mucho tiempo, que el derecho a la doble instancia es un derecho que está establecido desde antes de la Constitución del 91, en los tratados del Pacto y la Comisión Americana de Derechos Humanos, y establece algo que para mí eso sí es un logro, que podría decir: me puedo ir tranquilo de este mundo porque aporté algo. Y es que esa sentencia de unificación no solamente le reconoce el derecho a Arias y le dice: tiene derecho a una doble instancia y tiene derecho a recurrir su sentencia, sino abre el camino para los demás. Entonces dice: y otras personas que hayan sido condenadas en única instancia tienen derecho también a recurrir su sentencia. Tal vez ese logro profesional parece entonces más importante en mi carrera. Yo decía:
esto trascendió. Y esto trascendió desde el momento en que identifiqué una violación. Esa violación no solamente era para Andrés Felipe Arias, sino para casi 86 personas. Y dije, pues esto también llevó a aliviar a las demás personas. Luego de eso empieza a venir una escalada de decisiones también del comité sobre lo mismo, violación de doble instancia, violación de doble instancia. Tanto así que el comité se pronunció, digamos, más rápido que inclusive la Corte Interamericana. La Corte Interamericana hasta el año pasado se pronuncia respecto de un caso sobre la doble instancia colombiana, pero ya el comité tenía 5 decisiones de nosotros diciendo Colombia está incumpliendo y hay que darle garantía. Esa es una de las conquistas que más me llena de orgullo. No, y este podcast, como lo dije al principio, son abogados que transforman la sociedad y eso es lo que usted hizo con eso, es decir, transformó el derecho, lo hizo aplicable a un país donde no se estaba respetando una doble instancia, porque el tema de Andrés Felipe Arias, las personas que no entendieron mucho lo que se hizo, lo tergiversaron y lo manejaron por otro lado, pero realmente lo que hay aquí es un tema netamente jurídico y es una victoria jurídica muy importante para el país, para la nación, y eso los abogados, los estudiantes de Derecho y yo se lo agradecemos, porque en algún momento vamos a utilizarlo o vamos a poder usarlo como referencia. Entonces eso es un logro muy importante, felicitaciones. Muchas gracias. No, y ahí aprendí algo, Alberto, muy importante, y es litigio estratégico. Sí. Yo, digamos, en las clases de maestría, de doctorado, siempre había visto y había escuchado esa noción, litigio estratégico. Ahí fue que entendí que es un litigio estratégico. Un litigio estratégico no solamente debe impactar en favor del cliente, sino debe buscar generar más seguridad para el conglomerado. Entonces, el litigio estratégico y los estudiantes de Derecho y los profesionales es una invitación que se debe hacer. Uno no solamente pensar en su cliente, sino en cómo esa decisión que uno va a buscar en favor del cliente tenga un impacto mayor. Exacto. Y eso es importantísimo porque eso sí ayuda a transformar y a cambiar los patrones de vida. Exacto. Bueno, estamos hablando de Derecho Internacional. Esa formación suya, explíquenos, porque usted tiene una preparación impresionante. Ya me dijo que había sido muy buen estudiante, con unas notas increíbles, pero también en Roma le fue muy bien. Fue cum laude también en su maestría. Cuéntenos un poquito de eso. Te voy a contar que yo, digamos, lo que decido hacer, quiero siempre hacerlo con excelencia. Exacto. A mí me enseñaron que uno no debe dar el 100%, sino el 110%. Entonces, cuando llego a la maestría, me ponen un tema de, bueno, escoja cuál es su tesis de grado. Entonces, decido hacer un tema sobre digamos, la protección internacional de los derechos humanos en temas de conflicto armado. Y decido como establecer como qué debo tener de precedente. Entonces digo, Colombia está en este momento atravesando por los diálogos de paz con las FARC. Colombia tiene que tener unos criterios mínimos de protección. Entonces empiezo a estudiarme todos los documentos, todos los tribunales de Yugoslavia, de Ruanda, tribunales mixtos, y empiezo a entender un poco más las dimensiones de las limitaciones que tienen unos acuerdos de paz. Mientras mis compañeros, que la Sapienza reúne, esa maestría es muy apetecida. De 100 personas que se presentan, solamente pasan 25. O sea, es un tema muy de quiénes están formados para eso. Cuando yo me postulé, yo no tenía ninguna formación en derechos humanos. O sea, yo simplemente era un abogado colombiano, que de hecho tenía una especialización en constitucional y en administrativo, y me postulé. Lo único que sabía hacer bien era hablar italiano, o sea, en ese tema. Y pues tenía el tema de que me había ganado una beca previa, pero me entrevistó Sergio Marquicio, una videoconferencia, yo me preparé, recuerdo que era en un computador, una videollamada, pero yo detrás de la videollamada tenía muchos documentos y escritos para tener posibles respuestas, porque sabía que él me iba a preguntar o interrogar sobre temas de derechos humanos. Y él me hizo unas preguntas como muy básicas.
Y entre esos, ¿usted por qué pretende estudiar esto? ¿Qué quiere impactar? ¿En qué quiere impactar? Y ahí fue cuando le dije, yo quiero impactar en Colombia, quiero hacer esto, me gustaría aportar. Y creo que le llamó la atención que me seleccionaron. Entonces cuando llego, había la posibilidad de tener mitad de tiempo de estudio y mitad de tiempo, pues estaba en Europa, entonces viajar y eso. Y me decidí, dije, no, yo no quiero conocer otros países, yo no quiero pasar tiempo de verano, yo me voy a dedicar es a estudiar. Entonces me la pasaba mucho tiempo leyendo todos los libros de él, me los consumí. Y empecé con otros hasta que terminé generando una tesis de grado basado en algo que vi que no habían unos lineamientos en Colombia, eran temas de protección internacional de derechos humanos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llega a eso? Y ese es mi primer libro, o sea, primera tesis y primer libro que publiqué. Ah, bueno, y bueno, después de eso, digamos, con esa maestría laureada, ¿cierto? También ha sido docente. ¿Qué experiencia o qué anécdota nos puede contar con algún estudiante siendo profesor que le haya causado un poco de, que le haya causado curiosidad o que le haya causado risa frente a lo que le haya pasado? Digamos, no respecto a un estudiante, sino siempre que tengo clases de protección internacional de derechos humanos, me gusta dar esa clase porque no es una clase teórica, sino es una clase práctica. Entonces la dicto en varias universidades y puedo, o sea, las personas ven los sistemas de protección internacional muy distantes. Entonces las personas cuando se le habla de la Corte Europea de Derechos Humanos o Naciones Unidas o el sistema interamericano siempre lo notan distante y notan como que no, pues como conocimiento básico, pero no lo ven una forma de llegar allá. Entonces me encanta porque en las clases siempre llego ya es con ejercicios, entonces vamos a presentar estas acciones, vamos a hacer esto, cuéntenme un problema de su situación particular, porque muchas personas son estudiantes de región, entonces, no, y funcionarios públicos de la Defensoría, entonces me cuentan, no sé, problemáticas muy particulares y les empiezo a enseñar cómo pueden no solamente acudir a los sistemas, a la jurisdicción colombiana, sino cómo pueden llegar a los tribunales internacionales. Entonces muchos dicen, no, pero es que primero tenemos que agotar internamente los recursos en Colombia. Pues les abro la mente, les digo, no necesariamente. Aquí hay otros mecanismos que generalmente no se conocen, podemos intentarlo. Y un grupo que recuerdo mucho hace como 3 años, me llegó con una problemática muy puntual de un tema en La Guajira. Nos está pasando esto, no tenemos acceso a esto. Y les dije, pues vamos a trabajarlo. Son 3 días completos en especialización. Les digo, vamos a trabajar esto poco a poco y vamos haciendo una queja ante Naciones Unidas por esto y esto. Pues el grupo hizo la queja, la presentamos y la queja la ganamos. Y hubo un pronunciamiento de esa relatoría en favor de esa población. Entonces logré que no solamente fuera un tema teórico, de distante, de que Colombia ha firmado, suscrito y ratificado los tratados y que Colombia tiene que cumplirlos, porque aquí se hace el ejercicio es de, señor juez, Colombia ha ratificado tales tratados, cúmplase. No, el ejercicio mío es, vayamos a la fuente donde se ratificó ese tratado y exijamos allá que se cumpla dicho tratado. Entonces, pues eso sí es muy enriquecedor. Bueno, Ferrajoli hablaba sobre un tema muy puntual, ¿cierto? Y hablaba sobre que la potestad punitiva del Estado iba hasta donde se respetaran los derechos fundamentales de las personas, ¿cierto? En el caso del doctor Miguel Uribe, hablemos un poquito de eso. Lo traigo a colación porque, pues, digamos, puede que se haya cumplido o no, ya tú lo dirás, pero ¿crees que el Estado colombiano actualmente respeta eso que dice el profesor Ferrajoli, o sea, frente a un sistema penal que a veces es muy mediático, que no ofrece las garantías suficientes? ¿Y cómo lo puedes asociar al caso del doctor Miguel? O sea, actualmente encuentro que el sistema punitivo le ha, digamos, le ha dado respuesta eficaz al caso. Sin embargo, el mismo Estado le falló a Miguel Uribe. ¿Por qué le falla?
porque la idea no es que el sistema punitivo sea la de prima facie lo que se busque, sino que eso sea la última ratio, que antes de eso hayan mecanismos. Entonces le falla a Miguel, el Estado, en permitir, por ejemplo, que menores tengan la posibilidad de cometer estas conductas y resultar en sí mismos impunes, porque la política criminal colombiana buscó ayudar a un menor, darle unas sanciones propias por su minoría de edad, pero lo que hizo fue un incentivo perverso en grupos criminales para reclutar a esos menores y que cometieran este tipo de magnicidios y su sanción fuera inocua respecto a lo que hicieron. Entonces ahí es un primer fallo. También le falla el Estado en no dar unas medidas de protección adecuadas. Si hay unos criterios que estableció la propia Corte Constitucional respecto a la protección de la oposición, criterios que son muy distintos a los congresistas, que Miguel ostentaba la posición de congresista, pero también ostentaba la posición de líder opositor y de precandidato presidencial. Con esos dos criterios, los encargados de su seguridad, que es la UNP, debía prevenir y protegerlo en mayor rigor. No lo hizo. Entonces ahí le falla. Ahora, en el tema punitivo, pues estamos en este momento 7 capturas, 7 judicializaciones y hasta el momento se ha llegado con los autores, por así decirlo, materiales. Faltan los determinadores, falta establecer quién hostigó este crimen. Falta mucho, pero comparándolo con casos como la familia Galán, lo que pasó, o con la familia Gómez, de Álvaro Gómez Hurtado, lo cierto es que en tiempo récord se han dado resultados. Pero la misma experiencia demuestra que este tipo de crímenes en Colombia tratan de buscar desaceleración, precisamente porque no se quiere llegar a los responsables o porque hay algo. Pero en este caso yo sí tengo convicción íntima de que la Fiscalía ha venido haciendo un trabajo impecable. Y pues para eso estamos nosotros, para hacer que se siga con ese dinamismo. Pero por el momento el sistema punitivo sí ha dado una respuesta eficaz, por así decirlo. Pero personalmente cree que podemos llegar a los determinadores del caso. Yo pensaría que sí. ¿Por qué? Porque este mundo hace 35 años no se contaba con la tecnología que hay ahora, con el procesamiento de datos tan ágil y tan efectivo. Es que en el caso de Miguel es un caso icónico porque se procesaron videos, se procesaron en tiempo récord. Estamos hablando que gracias a los videos del parque, a los videos entregados por nosotros a la Fiscalía y por todo ese procesamiento ágil de los datos, se pudo individualizar a cada uno de esos autores materiales. Entonces, yo esperaría que la tecnología, unido al querer y al deber ser de hacer las cosas bien, lleve a encontrar a los determinadores. Personalmente, ¿cómo asumió este tema del doctor Miguel? Porque hubo unas denuncias, digamos, previas que usted hizo por la falta de protección, ¿sí? O porque le quitaron esquema de protección, creo que fue así. Y después, pues, enterarse de lo que pasó, teniendo usted una relación cercana con él. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo personalmente usted cómo lo toma? Personalmente este tema a mí me ha dado, digamos, en lo personal, muy duro, sinceramente. ¿Por qué? Porque conozco a Miguel, veo a Miguel una persona dedicada desde joven a querer ser presidente, se formó para ser presidente, con un don de gente que no lo tiene cualquiera, donde él llegaba, era muy humano. Digamos, Miguel era una persona que a uno lo animaba y uno veía en él una nueva generación de querer hacer algo distinto por Colombia. Yo a él lo conozco y lo primero que me dice es: necesito presentar unas denuncias penales
contra personas del gobierno que me han venido tratando de meter en una supuesta violencia histórica. Entonces nos encontramos con mi equipo que varios senadores, incluyendo el presidente actual, señalaban a Miguel de ser responsable de la violencia del abuelo. Y lo señalaban de una manera que le vendían a la comunidad en general que él iba a seguir ese patrón de conducta que supuestamente el abuelo había tenido sobre jóvenes. Entonces empezamos estas acciones y las presentamos, y vi a un joven aguerrido queriendo defender, pues obviamente su nombre, su reputación, su tradición familiar, pero también queriendo demostrar que en la cabeza de él cabían todos los colombianos y quería hacer un país mejor. Después me dice, a mí no me están dando seguridad en las regiones, me toca viajar siempre solo, nunca permiten que yo viaje a otros lugares con mi seguridad. Entonces empezamos desde la oficina a hacerle una especie de correos de presente estas solicitudes, y empieza. En las entrevistas también que él daba a los que le calificaban el riesgo, siempre decía, mire, yo tengo riesgo de las FARC, del ELN, yo soy precandidato. O sea, él siempre estuvo, digamos, una de sus angustias era su seguridad, y el Estado no se la dio. O sea, no se trata de que ahorita se piense que de pronto si con más seguridad hubiese estado mejor protegido. No, es que el Estado sí conocía desde el principio que necesitaba seguridad. Entonces, cuando pasa este atentado, en lo personal a mí me dio muy duro saber que un joven le había impactado en un parque, en un discurso político, en un discurso de oposición, y que un muchacho había tenido la frialdad de dispararle a un ser humano bueno. Miguel no tenía enemigos privados, Miguel generaba puentes, pero era radical en sus posturas. Entonces ver cómo esa Colombia que tanto se prepara para salir adelante es violentada y es silenciada por las armas, pues es muy impactante. Y pues ya todos los meses que estuvo con nosotros y que no haya podido seguir con nosotros fue muy doloroso para mí. O sea, las audiencias para mí eran muy difíciles porque ver primero al menor de edad que atentó, y tenerle consideración en las palabras y no poder decir lo que yo sentía internamente, pues porque había que mantener cierta postura, y pues entender que el sistema de sanciones ahora de los menores es distinto, fue muy duro. Pero después ya empezar a ver a todos estos mayores de edad instrumentalizando al niño, y estos mayores de edad sin ningún tipo de moral, de ética, solamente por un tema económico, ponerle vida a una persona ha sido muy difícil. Pero digamos, bueno, es muy lamentable lo que pasó, porque con las capacidades y la calidad humana de Miguel, pues es una gran pérdida para la familia y para la nación. Casos de estrés que haya manejado, ¿cómo, digamos, en sus casos del día a día, cómo hace para aliviar esa carga? Es decir, me voy a hacer ejercicio, escucho música, ¿qué música escucha? ¿Cómo puede aliviar usted ese estrés y esas cargas? ¿O lee o cuenta un chiste o qué hace? Yo tengo un tema de algo muy particular. Mi vida está siempre con adrenalina al 200%. Entonces tengo una anécdota. Si yo voy a una montaña rusa, yo no siento la montaña rusa. O sea, me puedo subir y mientras las demás personas están gritando, yo mantengo la calma y veo simplemente como el paisaje, porque siempre vivo con adrenalina al 2000. Entonces, estos casos yo no busco como después de terminar mi jornada laboral desconectarme, no puedo, pero sí lo sé llevar. Entonces esa adrenalina me permite que siga llevando todo organizado,
pero no tengo momentos como de desconexión absoluta. El café lo ayuda. Claro, me tomo... Porque es adicto al café. Aquí tiene, mire, no sé, tiene como 12 cafeteras. Este café que me preparó, muchas gracias. Eso demuestra la gran persona que es y lo sencillo, y las medias también, demuestran el gran ser humano que es, porque es adicto al café, ¿no? Estoy adicto al café. En Italia terminé esa pasión. Me puedo estar tomando entre 20 y 30 tazas de expresos diarios. Y así siempre. O sea, me encanta. Entonces, sí, tomo café para llevar mi estrés. De repente hay algo que me gusta, pues no se hace mucho aquí en Colombia, pero disparo. Voy a polígono y ahí boto toda la energía que necesite botar para seguir enfocado. Pero la encontramos, Sí, este es el polígono, sí, ayuda. Me gusta el polígono, me gusta y soy bueno. O sea, las armas, soy de la reserva de la Armada, soy teniente fragata. Apenas terminé la universidad, me enrolé en la Armada, porque mis papás no dejaron que yo siguiera la vida militar, porque a mí me gusta la vida militar. Entonces, en algún momento de mi vida dije, quiero también ser militar, y entonces me enrolé en la reserva de la Armada. Y en las fotos que he visto, veo que tiene 2 perros gigantes. ¿Y qué raza son y cómo se llaman? Tengo 2 pastores holandeses, son de protección, y el papá tiene 5 años, y el hijo, que nació hace poco, pues ya lleva 1 año, son padre e hijo. Entonces son los perros que están conmigo todo el tiempo, porque a mí me gusta mucho caminar solo, sin protección, sin escoltas, y mis perros son mi seguridad. Entonces ¿Pero están entrenados para eso? Están entrenados para protección, o sea, se entrenan desde los 3 meses. Entonces, para eso. Bueno, siempre hago unas preguntas porque los abogados penalistas siempre tienen unos ejemplos para resolver unos casos, ¿no? Resulta y pasa que hubo un homicidio por allá en Vélez, Santander, y en el lugar de los hechos había un loro, que es un loro que se llama cacapó, que es un loro de Nueva Zelanda, que es grande, verde, con olor a dulce y tiene muy buena memoria. Mataron al señor Pedro, pero resulta que la fiscalía, cuando empezó a hacer las pesquisas, el loro empezó a hablar y dijo, lo mató Lucho, ¿sí? Si usted fuera el abogado de las víctimas, ¿cierto? O de la víctima, ¿usted cómo encauzaría ese proceso cuando el único testigo es el loro cacapó de Nueva Zelanda? ¿Usted qué manejo le daría a eso? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Usted qué haría, doctor Víctor? Pues como abogado de víctimas, primero buscaría asegurar la veracidad del loro. ¿Cómo hace uno para asegurar la veracidad del loro? ¿Que no lo van a matar? Que el loro no esté condicionado. Es decir, que al loro no lo hayan preparado para específicamente señalar a alguien en concreto. Porque sí me causa curiosidad que un loro aprende mecánicamente después de muchas repeticiones, pero que un loro tenga la posibilidad, después de ver supuestamente un homicidio, tener la capacidad ya de hacer un señalamiento, pues o está condicionado o efectivamente el loro es muy inteligente. Pero entonces, si yo fuera, a mí me gusta más estar desde el otro lado, de defensa del sindicado. Pero entonces, en ese caso, pues si soy apoderado de víctimas, primero tendría que demostrar que el loro tiene la capacidad de decir lo que dice de forma natural, sin estar condicionado por alguien. Porque si alguien lo pudo haber condicionado, tal vez ese sí es el asesino. O sea, lo vería más como de quién es el loro, quién lo formó al loro y por qué el loro está haciendo ese señalamiento. Y que no nos vayan a matar al lorito. Exactamente. ¿No? No, claro, obviamente hay que asegurar y proteger al loro porque pues no se sabe. Luego de eso, pues trato de ubicar, si el loro señala a tal persona, pues saber qué pruebas de referencia hay de esa persona, si esa persona estaba cerca del lugar de los hechos, si esa persona puede tener algún móvil para haber hecho tal homicidio, pero definitivamente a mí me gusta más estar del otro lado. pero el loro se puede utilizar como un indicio o como... Yo lo utilizo, sí, como un indicio, más no como una prueba. Como una prueba. Sí, porque básicamente la fiabilidad estaría es debatible y pues lo que te digo, el ejercicio de
condicionar a un loro lleva tiempo, no simplemente un loro va a decir quién fue. Bueno, muy bien. Ahora, su oficina, pues que también lleva su nombre, ¿cierto? Es un equipo conformado de grandes abogados. Aquí tienes pues a una de tus abogadas, que me la presentaste como tu mano derecha, izquierda. Espero que los otros abogados no se vayan a sentir. Todos son la mano derecha. No hay ninguna mano izquierda ahí. Eso está muy bien. Llevan casos y asesoran artistas, me contabas ahorita, como a Karol G. Cuéntame un poco cómo es manejar a este tipo de personas, cuáles son sus problemas cotidianos, porque uno pues dice, pues no sé, Karol G, qué problemas podrá tener en la vida, ¿sí? Pero ¿cómo puede ser un poco eso? Nosotros, como empezamos con nuestro perfil es netamente internacional, Sí. empezamos a tener contacto también con temas migratorios y empezamos a entender flujos migratorios, asilos, refugios, y ahí empezamos a ver un tema de necesidades propias de los artistas. ¿Cuáles son esas necesidades propias de los artistas? Pues visas de talento especial, que visas de inversión, y ahí nos fuimos adentrando y creando una área específica con manos derechas específicas en esa situación. Entonces, nosotros proveemos servicios migratorios a la mayoría de artistas en este país. Manuel Turizo, Nicky Jam, Bele, la mayoría de género urbano terminaron por voz a voz recomendándonos. Sí. ¿Qué significa para usted o qué significó para usted ser el abogado del expresidente Uribe? ¿Cómo fue ese trato? Para mí es un honor defender al presidente Uribe. Yo soy su abogado a nivel internacional. Actualmente en tribunales internacionales de derechos humanos. Por eso a mí me duele mucho cuando lo señalan de que él pudo haber dado una instrucción ilegal a alguien. En los años que lo conozco y lo llevo conociendo, y ahora te doy un dato muy importante, yo llevo conociendo al presidente Uribe por lo menos 8 años. Y toda la vida ha sido respetuoso de las labores de los abogados. Él plantea el problema, se lo entrega a uno y uno soluciona bajo el marco de la ley. Pero nunca tiene una injerencia como haga esto, busque esto, nunca. Y lo mío ha sido temas complejos porque yo representé o represento básicamente a todo su gabinete a nivel internacional. Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Diego Palacio, Alberto Velázquez, Sabas Pretel, todo el gabinete condenado, yo tengo acciones internacionales. Y él nunca me dio o me ha dado una instrucción de haga esto o no diga esto, nunca. Siempre es el ejercicio profesional libre, muy respetuoso del desarrollo de los abogados. Él es el causante de que yo haya regresado a Italia. Y te cuento esto. Yo me desempeño en la maestría, me galardonan por el estudiante ejemplar, y eso significó que un profesor mío de la Corte Penal Internacional me diga aplique a ser visitante profesional en la Corte y váyase a trabajar a La Haya. Me escogen. Me envían documentos, me dan visa, me pagan, o sea, me plantean un escenario de un año donde mi vida iba a cambiar. Y bueno, yo estoy con mi esposa listos, ya íbamos a viajar, cuando me recibo una llamada del presidente Uribe. Me dice Víctor, regrésese, yo lo necesito acá para la defensa de mis ministros. Entonces le dije, presidente, déjeme consultarlo. Tenía la Corte Penal Internacional y tenía casos Colombia para empezar a presentar. Y ahí fue cuando tomé una decisión con mi esposa y dije, pues la Corte Penal Internacional va a seguir ahí. Y pues es un sueño que tengo. Yo quiero en algún momento llegar a la CPI, pero no es el momento. Decido devolverme y tomar las defensas de todos ellos, de Andrés Felipe, y decidí hacerlo. Porque él se enteró que yo había sido elegido para la Corte Penal Internacional. Hubo una noticia donde de primer colombiano en visita profesional, porque muchos se iban era de pasantes, yo ya iba era de visitante profesional, entonces me decidí, me regresé y empecé con él. Que en los momentos en que usted ve que la justicia falla, ¿cierto? Porque la justicia a veces falla,
porque hay errores en el sistema judicial y eso no lo vamos aquí a tapar, ¿sí? También funciona la maravilla, como todo, pero cuando la justicia falla, ¿usted cómo hace para seguir creyendo en ella? ¿Cuál es el acto de fe suyo para creer en la justicia? A mí me enseñaron, de hecho Uribe me enseñó 4 pilares y Andrés Felipe. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Ese es el pilar de mi vida. O sea, la injusticia puede ser que haga mella y salgan decisiones y sean injustas frente a determinadas personas. Sí. Y la vida sigue. Pero si uno se queda con esa decisión injusta sin buscar equilibrar la balanza y que haya justicia, pues estaría errando en la misión que uno tiene como abogado. Entonces ahí es donde digo, pues si en Colombia no hay justicia, llevemos esto a donde hayan decisiones neutrales, objetivas. No todas las ganamos. O sea, hay también decisiones que a veces me llegan de sistemas internacionales diciéndome no compartimos de que hayan violaciones de derechos humanos y no abrimos caso. Puede pasar. Pero en la mayoría nos aseguramos de demostrar que efectivamente esas violaciones son graves y nos admiten y toman decisiones. Pero, digamos, la clave es la persistencia. Acá, si nosotros, o sea, si uno se siente bien con una decisión desfavorable y deja las cosas así, pues no está haciendo el cambio. Entonces aquí hay que resistir, persistir. Muy bien. Esa es la filosofía también de mi equipo. Nunca desistimos y la pelea es hasta el final, ¿sí? Y digamos que eso es lo que hacemos nosotros, los abogados litigantes. Que yo tengo también mis posturas frente a los abogados que son consultores o servidores públicos, pero bueno, eso son cosas distintas, pero nosotros los litigantes creemos que estamos haciendo un papel que de pronto es un poco más arriesgado, ¿cierto? No para desmeritar, sino es un poco más arriesgado porque nosotros nos la jugamos cada vez que salimos, ¿sí? Esa relación con el expresidente Álvaro Uribe a nivel familiar, digamos, le significó quedarse acá, pero a nivel personal, ¿usted mantiene contacto directo con él? ¿Habla seguido con él? ¿Sigue sus consejos como abogado, cierto? Sí, de hecho mi última conversación fue el viernes pasado. Me consulta muchos temas en temas de derecho internacional. Me pregunta temas sensibles de estructuras de organismos internacionales, multilaterales. Y lo que yo veo en él es una convicción, una creencia hacia las nuevas generaciones. Él, por ejemplo, y te lo digo, admira a Miguel Uribe. Lo veía como esa joven promesa, lo sentía como ese presidente que se necesitaba. Lo mismo pasó con otras personas. Él impulsa mucho los nuevos liderazgos. Y sí, con él converso constantemente. Es una persona que respeto, que valoro. No compartimos en instancias personales, todas han sido profesionales, con mucho respeto, con mucha altura. Y lo que te digo, el presidente Uribe solamente tengo admiración y siento que lo desdibujan con esta decisión que se tomó en su contra, desdibuja quién es él. Nunca da una instrucción indelicada. Cuando él, por ejemplo, en esos audios que se conocieron, dice que diga la verdad, es porque de verdad le interesa es que diga la verdad, independientemente si lo afecta o no. O sea, cuando él en esos audios, lo sé, pedía eso, que digan la verdad. Así me afecte, que diga la verdad. Y pues, o sea, yo me pongo en la posición de él en lo personal y es, si a mí una persona me sindica de algo deshonroso, daña mi reputación, pues lo mínimo que hace uno como ser humano o con sus abogados es buscar rebatir esas indicaciones. Pues eso fue lo que hizo y termina siendo condenado injustamente digamos, bajo mi criterio, con argumentos que deberían era absolverlo. Y en mi apreciación personal, eso va más a ser una persona valiente y con mucha gallardía él y su familia, pese a lo que puedan pensar otras personas, ¿cierto? Sí, eso es valiente. Porque eso es valiente, o sea, eso no, digamos que eso es una gallardía propia de sí, el él. corajudo 100%,
pero con algo que siempre lo ha caracterizado, bajo la legalidad. Muy bien. En la firma, ¿cómo escoge a los abogados? ¿Los escoge usted directamente, los selecciona? Mira las universidades, porque por ejemplo de la Libre me enfoco más por la Libre, por el Externado o por los Andes, o qué perfil busca el doctor Víctor Mosquera para que trabaje con él. Primero lo que hacemos es generar puentes con las universidades. Sí. Entonces se hacen convenios oficiales. Tenemos convenios con la Universidad del Rosario, con la Universidad de los Andes, con el Externado. Tenemos convenio con la Universidad de La Sabana. Nunca pude hacer un convenio con la Universidad Libre. Es extraño, pero no se pudo. Sí. Y mandé muchas veces solicitudes de que estaba interesado en hacer convenios. O sea, que nadie es profeta en su tierra y se aplicó. Exactamente, sí. Tengo convenios con universidades de Estados Unidos, con universidades de Europa, universidades de Francia e Italia. Y esa es la primera, tendemos puentes. Lo que hacemos es que los mejores nos presenten hojas de vida de esas universidades, llegan, los escogemos por promedio y por capacidad, o sea, que tengan profundización en derecho internacional. Es básicamente lo que nos gusta que tengan, o cercanía con investigación. Eso es muy importante en un abogado, que haya tenido acercamiento con la investigación es importante, porque básicamente lo que se va a hacer a nivel internacional es recaudar muchas pruebas precedentes, entonces sí es bueno que tenga capacidad investigativa. Eso es prioritario en un abogado. Luego de eso, empiezas un pasantía, los escogemos y los asigno a los abogados que están actualmente en la firma. Entonces, estos pasantes tienen contacto con los abogados, contacto conmigo, pero principalmente con los abogados, y ellos empiezan a calificarlos. Los pasantes no saben que los están calificando. Okay. O sea, los saben que los van a calificar en la universidad y que les vamos a dar una nota. No, pero después de este podcast ya van a saber que los están calificando. Es importante que lo sepan. Y de esos pasantes que cada 6 meses están con nosotros, cada año, los abogados votan. Eso sí es un voto entre todos. Le ponen una calificación a ese pasante. Y ahí viene el reclutamiento nuestro. Reclutamos al abogado, o sea, reclutamos al pasante y ya pasa de ser pasante y no pues ser ad honorem a recibir un sueldo por parte nuestra. Okay. Porque yo sí creo en la ley de la compensación. Okay. O sea, yo siento que si una persona hace su pasantía, así pues por ley no se le pueda pagar, ya después de terminar su pasantía, yo sí creo que si esa persona fue muy buena, por lo menos hay que compensarle por unos meses más con un salario digno. Entonces lo hacemos, se contrata, pasa a ser asistente legal y ahí empezamos a ver sus capacidades ya en otro tema. Política mía es ningún pasante que pase en otras firmas, lo pongo a hacer fotocopias, lo pongo a hacer trabajos que no sean de abogado. No, nosotros sí los metemos en los litigios. Muchos de los que no terminan y terminan siendo asistentes legales, igual me agradecen y dicen, por fin aprendí cómo se hace un derecho de petición, aprendí cómo se desarrolla un proceso de tutela, porque ya es un tema de práctica. Entonces, la obligatoriedad nuestra es que a los abogados les digo, no solamente pónganlos a revisar jurisprudencia, sino háganlos partes del proceso. Y efectivamente damos eso. Entonces, ahí sigue la carrera de abogado junior, senior, y ya después se vuelve asociado nuestro. Tengo la experiencia de muchos asociados en muchas partes del mundo siendo consultores de la firma en temas que yo les enseñé a manejar. Muy bien, porque digamos que a nivel de empresa es un muy buen proceso y tienen abogados de alta calidad que finalmente, lo que me decía antes del podcast, terminan volviéndose asociados y eso es importante, ¿sí? Nosotros en la firma somos un poco más, vamos por el mismo camino. Tenemos un premio muy rústico que es la arepa y el chorizo, que tú sabes que se la impusieron al exprocurador Ordóñez por allá en Antioquia, que lo galardonaron y le pusieron en el cuello una arepa y un chorizo. En la firma hacemos eso cuando hay una victoria muy grande, por eso lo subimos a las redes y muchas personas nos preguntan qué significa esa arepa y ese chorizo. Entonces es algo muy jocoso, pero es cuando alguno de nuestros abogados ha hecho un magnífico trabajo o ha ganado un caso de mucha relevancia. Las recompensas siempre son importantes.
como sea, pero hay que recompensar al equipo y bueno, y nuestro equipo también es muy pilo y eso es lo que hacemos, transformar las vidas de las personas, porque son personas las que estamos defendiendo, ¿cierto? Doctor, ¿qué consejo o recomendación le daría a los estudiantes de Derecho que lo están viendo en este momento? Que no tengan límites, que si si su propósito, consideran que su propósito en la vida es trascender en un organismo multilateral, si quieren ser abogados en la Corte Penal Internacional, no se limiten, por más que las condiciones económicas o sociales les digan que hay un marco, lo rompan y lo hagan. O sea, lo peor es intentarlo. Digamos, aquí lo que se debe hacer es perseverar, resistir. Cada uno tiene una meta y yo me he encontrado con una cantidad de profesionales en diferentes partes del mundo, colombianos, que marcan la diferencia. Entonces yo creo que no importa en qué universidad sea, no importa la limitación de estudios que se tuvieron en pregrado o las limitantes económicos, si su meta es llegar a un punto, un objetivo, que no le tenga miedo a eso y lo haga. O sea, la forma de volverse bueno es intentándolo. Si solamente si se niega esa posibilidad, pues ya entra perdiendo. Y lo mismo, lo más claro es insistir, persistir, resistir y no desistir. En la universidad, en el pregrado, darla toda, tener una disciplina, porque uno puede ser muy bueno intelectualmente, o sea, uno puede nacer con ciertas capacidades intelectuales, pero si uno no tiene disciplina no va a funcionar. O sea, la disciplina es básicamente el 90% del éxito. El talento puede ser el 10%, pero si uno no tiene el 90% de la disciplina, no va a llegar a ningún lugar. Muy bien. Doctor, muchas gracias por haber conversado conmigo, por haber abierto su corazón. Creo que lo hice reír en muchas ocasiones. Espero que nunca se le olvide el loro. Es cocopó, es un loro de Nueva Zelanda, que no hay que desaparecerlo. Muchas gracias por haberme abierto las puertas de su casa, de su estudio. Es impresionante lo que ha logrado como abogado. Se ajusta perfectamente a nuestro formato del podcast que transforma vidas, transforma la sociedad, es un ejemplo de ello. Le admiro su capacidad intelectual, esa capacidad de estudio que tiene, esa constancia, esa perseverancia. Nunca rendirse, porque pues, la vida a veces lo arrodilla a uno, pero hay que levantarse todas las veces que toque hacerlo. No se puede una o dos veces, sino toca las veces que sea necesario. Es usted un hombre realmente muy capacitado, es un hombre que la comunidad jurídica lo admira. Muchas gracias por personificar lo que es ser un abogado íntegro que transforma vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y por este momento muy agradable. Lo del tema del loro me quedó, voy a revisar de dónde el origen de... No, es de Nueva Zelanda, es cocopó, es un loro grande, muy grande, inteligente, verde y huele a dulce. Bueno, bueno, muchas gracias. Esto es todo. Esto es Pasión por el Derecho y la Justicia. Nos vemos en un próximo episodio. ¿Te gustó? Me encantó. Te iba a recomendar.